Si eres panadero, eres extranjero. Si eres hijo de inmigrantes, eres inmigrante. Pero si eres campeón del mundo o futbolista, eres español, español, español. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, español para el éxito, extranjero para todo lo demás. Una cosa antes de empezar. Ahora puedes disfrutar de todos los contenidos de eldiario.es y Podimo por solo 3,25 euros al mes. Tienes todos los detalles de esta súper oferta especial en eldiario.es/promo Podimo. No sé si conoces a Ilia Topuria. Ilia Topuria es un luchador profesional, concretamente de artes marciales mixtas, que es una combinación de boxeo, kickboxing y otras disciplinas. Está muy en auge. Ilia Topuria acaba de ganar en su categoría, el peso pluma, el campeonato del mundo del torneo UFC, que es el más importante en este deporte de combate. Los titulares de la prensa deportiva dicen: un español campeón del mundo. Quizá por esos titulares a muchos les sorprendió que el nuevo ídolo nacional dijera esto nada más volver al aeropuerto de Madrid con el cinturón de campeón al hombro. Mira, la verdad que cuando estaba aterrizando el avión y pensaba que tenía que pasar por el lugar donde pasan todos los extranjeros y no podía acceder por donde pasan todos los españoles, y que no haya recibido una felicitación por el líder de nuestro país, un poco me dolió en el corazón. Pero Topuria no era español, ¿no decían eso los titulares? Luego leemos que Topuria es de origen georgiano y que sí, vive en Alicante desde los 15 años, pero no tiene la nacionalidad española. A los pocos días, Pedro Sánchez le recibe en Moncloa y en una entrevista con Público en la cadena COPE, el luchador cuenta esto. DNI, en la semana que viene ya soy español. ¿Sí? Y así ha sido. Esta semana, el Consejo de Ministros ha anunciado que le concede la nacionalidad española a Ilia Topuria. El Consejo de Ministros ha dado el visto bueno a la concesión de la nacionalidad española de Ilia Topuria. Ha habido nacionalidad express para futbolistas como Ansu Fati, o para jugadores de baloncesto como Ibaka o Mirotic, o para atletas como Orlando Ortega. Hay muchos casos, no todos deportistas, que han obtenido la nacionalidad española por decreto del gobierno. Está Ricky Martin, Mario Vargas Llosa, Benicio del Toro. Todos tienen algo en común. Son españoles porque tienen éxito, porque queremos que su éxito sea nuestro. Pero hay otra razón por la que un gobierno puede darle a alguien, a un vecino anónimo, la nacionalidad express. Solo tienes que ser capaz de hacer algo que no haríamos los demás. El caso más mediático ocurrió en Francia, porque no solo en España pasan estas cosas. Esos gritos de ánimo son para Mamadou Gassama. Este joven de Mali pasó en cuestión de días de ser en Francia un migrante sin papeles a un héroe nacional. ¿Qué pasó entre medias? Pues que le salvó la vida a un niño en París tras trepar 4 pisos por la fachada de un edificio. Los gritos son de ese momento, grabados en vídeo. Le llamaron el Spiderman de Francia. Ahora sí, de Francia de toda la vida. Saludo a Gabriela Sánchez, jefa de Desalambre en eldiario.es. Hola, Gabriela. Hola, ¿qué tal, Juanlu? Y también al periodista y activista antirracista Moja Jereu. Hola, Moja. Hola, Juanlu. Moja, empiezo contigo. Tú escribiste un artículo en eldiario.es contando que habías visto a Topuria pidiendo la nacionalidad española al gobierno en El Hormiguero, y ahí ya viste claro que se la iban a dar. Sí, esta historia ya me la conocía. Ya hemos visto en el pasado cómo numerosos deportistas, cuando servían a los intereses españoles, prácticamente de forma instantánea se les nacionalizaba. Cibio recopila hasta 117 deportistas desde el año 1993 hasta el 2023. Y yo en ese artículo ya ponía que era muy posible que la siguiente vez Topuria cruzara la frontera como español, que es lo que va a acabar sucediendo. Gabriela, ¿qué proceso legal habitualmente tiene que seguir alguien, o tendría que haber seguido el propio Topuria, para conseguir un DNI español si no hubiera sido, si no fuera campeón del mundo en un deporte así tan famoso como el que parece que es ahora estas artes marciales mixtas? Para pedir la nacionalidad española hay diferentes vías. Entiendo que Topuria lo haría por residencia
y para ello debe cumplir una serie de requisitos. Por ejemplo, acreditar haber vivido en España 10 años de forma permanente, demostrar una actitud, lo que llaman cívica, a través de la presentación de un informe de antecedentes penales, tanto de España como del país de origen, y superar un examen para demostrar lo que llaman como estar integrado en España, ¿no? Este examen puede ser una prueba o dos, una de ellas es de idiomas, de la lengua española, y otra es un examen para demostrar los conocimientos que se tiene sobre la sociedad española, la Constitución y la cultura española. Hay preguntas, por ejemplo, que quizá algunos españoles tampoco sabrían responder, como por ejemplo, ¿quién recibió el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1959? ¿Cuántas provincias hay en España? ¿De qué territorio es idioma oficial el aranés? ¿O qué institución tiene la competencia de sanidad o de organizar actividades deportivas? Es decir, son preguntas muy diferentes, pero en ocasiones, no todos sabríamos responderlas. Estos casos extraordinarios están regulados por ley, ¿no, Gabriela? Es decir, hay un procedimiento totalmente legal pensado para, privilegiar unos casos sobre otros. Sí, está recogida en el Código Civil y se llama nacionalidad por carta de naturaleza. Simplemente permite al gobierno otorgar la nacionalidad de forma totalmente discrecional en base a circunstancias que consideren extraordinarias. En la práctica no hay ningún requisito concreto, no tienen que cumplir ciertas características. Es en base al criterio del gobierno y se aprueba por Real Decreto. Y frente a esto, haciendo contraste con este tipo de decisiones, hay gente que cumple los requisitos perfectamente, pero que lleva muchos años en España y no consigue acceder a la nacionalidad. ¿Por qué pasa eso, Gabriela? En el proceso hay muchas trabas, tanto burocráticas como también económicas. Hay gente que quizá no puede pagar el dinero que supone. Las pruebas, simplemente estos exámenes de los que hablaba, cuestan entre 180 y 300 euros. Y el propio trámite para iniciar la solicitud son unos 100 euros. Recuerdo, por ejemplo, el caso de Safia El Adam. Es una activista que, aunque nació en España, no pudo nacionalizarse hasta los 27 años y tendría derecho en determinado momento. Lo que pasa que se mezclaban diferentes razones. Ella misma contaba, por ejemplo, la falta o el retraso en el empadronamiento de sus padres, las trabas económicas, las barreras lingüísticas de sus propios padres cuando ella era menor para iniciar todos estos trámites, y luego los larguísimos procesos, etcétera, que llevaron a que hasta los 27 años no pudiese obtener la nacionalidad. Moja, el incentivo es perverso, ¿no? Porque parece que para poder vivir en España viniendo de fuera, o si tus padres son de determinados países, para tener la nacionalidad española, no hay que ser como cualquier español, sino que hay que ser mucho mejor y tener grandes éxitos, o hay que ser un héroe, ¿no? Hay que ser extraordinario. Exacto, para ser español hay que cumplir una serie de requisitos que van mucho más allá de los requisitos legales. Estamos hablando de un trámite que tendría que ser por derecho. Es más, el propio Topuria, llevando 12 años en España, ya tendría que tener la nacionalidad, ¿no? Y eso nos habla de cómo funcionan estos procesos. Estamos hablando de que hay que tener un color de piel. Hay infinidad de historias de personas negras, empezando por mí mismo, que aunque hayamos nacido aquí en España, no se nos considera españoles porque no se considera que ser negro pueda ser equivalente a ser español. Luego, muchas veces, la nacionalidad se otorga como una medalla y no como un derecho. Recordemos el caso de las personas migrantes que trataron de ayudar a Samuel Luiz, el joven gay que fue asesinado en Galicia, y que a modo de mérito por haber tratado de ayudarle, pues acabaron recibiendo esos papeles, ¿no? Como se dice coloquialmente, ¿no? Se necesita que hayan unos factores que estén a favor de la españolidad para que te puedan otorgar ese cartel. Si no, lo que te espera es ser un eterno extranjero, como les pasa a la gran mayoría. Gabriela, nos decíamos que Topuria ya tendría que tener la nacionalidad. Sí, Topuria cumpliría esos requisitos en principio, sin saber los detalles concretos, pero él llevaría 12 años viviendo en España.
pero sí que tendría un problema, y es que para obtener la nacionalidad debería renunciar a su nacionalidad de origen, la georgiana, porque España no tiene acuerdo de doble nacionalidad con Georgia. Moja, no sé si muchas veces estos gestos que se hacen de cara a la galería luego se van diluyendo con el tiempo, incluso para el propio protagonista de la noticia. Eso es lo que suele ocurrir. Normalmente hay detrás un interés, a veces de marketing, a veces un interés deportivo o a veces un interés de quedar bien con la opinión pública. Vemos como en el caso de Samuel Luiz, estos dos chavales fueron contratados por un empresario de la zona, les ofreció trabajo, se llevó titulares y tiempo después los despidió en unas dudosas condiciones, ¿no? Y alegando unas explicaciones un poco extrañas. Pero esta persona ya se llevó los titulares y la medalla, ¿no? De ser el que le dio el trabajo a estas personas migrantes. Por lo tanto, una cuestión, insisto, que tendría que ser un derecho, hay veces en las que se transforma en una herramienta de marketing. Y es una herramienta de marketing a la que la izquierda, por mucho que apueste por discursos de igualdad, no renuncia. Poniendo un ejemplo reciente de esto, está el caso de James Rhodes, el pianista, que Pablo Iglesias anunció que se le iba a dar la nacionalidad por carta de naturaleza, un proceso bastante opaco, ¿no? Porque no hay unas condiciones claras, pero se da a gente que a priori tiene un gran mérito. Se le dio a James Rhodes, estamos hablando de un ciudadano británico que a priori no son las personas migrantes que tienen unas peores condiciones en España de movilidad, de tener una vida, de tener acceso a un empleo, pero se le dio esta nacionalidad por parte de un gobierno progresista justo en la época en la que se estaba pidiendo la regularización de más de 500.000 de personas migrantes en situación administrativa irregular que en muchas ocasiones no podían acceder a un empleo, a un servicio educativo, a la sanidad por esa exclusión, ¿no? En ese mismo periodo. Bueno, ahí tenemos un claro ejemplo de cómo se hace un gesto de cara a la galería cuando la cotidianidad de la mayoría de las personas migrantes, que no son excepcionales en la música, en el deporte o en cualquier otro ámbito, es enfrentarse a las barreras de extranjería. Gabriela, ¿cuáles son las principales reivindicaciones de las personas migrantes y de estos colectivos? ¿Qué peticiones tienen para que no prime el criterio individual y heroico frente a un colectivo que tiene sus derechos? En un país en el que las personas extranjeras están tardando tanto, no solo para obtener la nacionalidad, también incluso para simplemente pedir una cita de extranjería, ¿no? Que entonces cuando surgen estas noticias en las que una persona puede obtener por real decreto la nacionalidad, al final es inevitable que lo lean como una medida discriminatoria y que en ocasiones incluso depende del momento ha sentado especialmente mal. Era en un momento, el de la pandemia, el confinamiento, etcétera, en el que llevaban meses los colectivos antirracistas pidiendo una regularización de los trabajadores del campo sin papeles y también precisamente pidieron la concesión de la nacionalidad a los trabajadores del campo esenciales que ya tuviesen el permiso de trabajo. Sin embargo, eso no se escuchó, no se aprobó. Es inevitable cuando una persona de la noche a la mañana consigue la nacionalidad por carta de naturaleza, ya sea por sus éxitos o por su carrera, es inevitable que genere malestar. Moja, la última te lo pregunto también a ti. ¿Cómo crees que reciben estas noticias otras personas migrantes que están en España y que no acaban de acceder a esa nacionalidad, ¿no? Estas decisiones que benefician a uno de ellos, pero no a todos ellos como colectivo. Creo que esto, entre otras cosas, desmotiva a todas las personas que llevan años trabajando, sobreviviendo, tratando de salir adelante en España en condiciones muy adversas, enfrentándose a un racismo cotidiano y que ven en la obtención de la nacionalidad no un apoyo, ¿no?, a España. No es que estén ahí diciendo a los cuatro vientos soy español, sino que lo que buscan es tener una situación mucho más fácil a la hora de poder ejercer sus derechos fundamentales. Pero mientras sigamos dando la nacionalidad como un premio individual, como una forma de mostrar cómo es ser un buen español o un buen inmigrante, seguiremos cometiendo una injusticia, ¿no? En vez de optar por soluciones como una regularización o facilitar los requisitos de la nacionalización para que así sea algo accesible para todo el mundo y que todo el mundo pueda ejercer sus derechos en igualdad de condiciones, seas español o acabes de llegar hace 2 años a España.
Moja Jereu, periodista, activista antirracista, muchas gracias. Gracias, un abrazo. Gabriela Sánchez, compañera, un abrazo. Gracias, Juanlu. Y antes de marcharnos... Si te sigues bebiendo el zumo de un trago para que no pierda las vitaminas, es hora de renovar los conocimientos en salud. Y en Podimo te lo ponemos fácil. Ciencia o evidencia con David Callejo y Eva Rojas. Sanamente con Marta Pérez o esto es Nutrición con Steffi y Vicky. Y si lo quieres fácil, lo tienes. Y aquí no hay mucha lista de espera. Y recuerda, tenemos una nueva oferta especial. Por 3,25 € al mes, disfruta de todos los contenidos de eldiario.es y Podimo. Solo si entras en eldiario.es/promo Podimo. Esto es Un Tema al Día, el podcast del Diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del Diario.es en eldiario.es/socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juanlu Sánchez. Mañana, otro tema.